¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a continuar con el tema de ángulos que se forman entre paralelas y una secante. Vamos a resolver este ejemplo que tenemos en pantalla y nos dice si L1 y L2 son paralelas, es decir, estas dos líneas rectas que nosotros tenemos aquí, esta y esta, son paralelas. Entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es determinar el ángulo Y. El ángulo que tenemos aquí es el ángulo que nosotros debemos de determinar. Debemos de ver cuánto mide este ángulo. Bueno, para eso vamos a utilizar la teoría que hemos visto en los videos anteriores. Vamos a ver qué ángulos se nos están formando entre estas dos paralelas y las líneas que se las están atravesando. Vean que aquí yo tengo dos líneas que vendrían siendo secantes, que vendría siendo esta línea recta es una línea secante, y esta otra línea también va a ser una línea recta secante. ¿Sale? Aquí no están dibujadas por completo, pero podríamos pensar de esta manera. ¿Sale? Alargarlas y ver que son líneas rectas secantes. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Este ejercicio es muy sencillo. Vamos a suponer que esta línea la trasladamos a este punto, o sea, la bajamos, o podríamos pensar que vamos a tener otra línea paralela a estas. ¿Sale? Entonces vamos a dibujar aquí otra línea paralela. Supongamos que aquí tenemos otra línea que es paralela, o podríamos suponer que esta L1 la bajamos y la ponemos aquí. ¿Sale? Entonces podríamos pensarlo de esa manera. Bueno, ya que hicimos eso, vean que este ángulo de aquí, este ángulo que se nos forma aquí y este ángulo, ¿cómo serían? ¿Sale? Entonces ustedes pueden pausar el video y decirme este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, ¿cómo son? ¿Cómo se llama este tipo de ángulos que se está formando aquí entre las dos líneas paralelas y la secante? Las voy a dibujar bien. Ustedes también pueden hacer este tipo de dibujos. ¿Sale? Pueden alargar sus dibujos, sus líneas rectas, para que logren ver con una mejor claridad lo que está pasando en los ejercicios. ¿Sale? Entonces vamos a enfocarnos únicamente ahorita en estas tres líneas que estoy dibujando aquí. ¿Sale? Tenemos dos líneas paralelas y la recta secante. Entonces, ¿cómo son estos ángulos que yo les marqué aquí? Bueno, si ya tienen la respuesta, van a saber que son ángulos correspondientes. ¿Sale? Vamos a llamarle, vamos a ponerle nombre a estos ángulos. Supongamos que es el ángulo alfa. Vamos a llamarle aquí ángulo alfa. Alfa. Y a este vamos a llamarle el ángulo beta. Alfa y beta. ¿Sale? Bueno, entonces el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos correspondientes. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle aquí el ángulo alfa. Vamos a ponerlo de este lado. Los ángulos alfa y beta son ángulos correspondientes. Por lo tanto, miden lo mismo. ¿Sale? Miden lo mismo, o tienen la misma medida. ¿Sale? Entonces podemos ver aquí en el ejercicio, nos dice que el ángulo beta, nosotros le pusimos ángulo beta, mide 35 grados. Entonces el ángulo alfa también va a medir 35 grados. ¿Sale? Entonces este angulito que se nos formó aquí al atravesar la línea en medio sería de 35 grados.
¿Sale? Entonces aquí vamos a ponerle que este pequeño ángulo que tenemos aquí es igual a 35 grados. Bueno, entonces vean, este ángulo que se nos está formando aquí, habíamos comentado que esta notación o esta especie de cajita que nos está formando un ángulo es una notación especial, y este se utiliza únicamente cuando tenemos ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un ángulo recto que es un ángulo de 90 grados. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenemos esa notación especial para ángulos rectos. Bueno, entonces vean, este ángulo que se me está formando aquí es de 90 grados, pero es exactamente el mismo ángulo que se me forma, lo voy a marcar aquí, con esta línea y esta otra recta que tengo yo aquí. ¿Sale? Es el mismo ángulo. Tenemos aquí un ángulo de 90 grados también. Aquí se me estaría formando un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Entonces estos dos ángulos, vean, para encontrar el ángulo alfa nos basamos en esta línea recta y esta otra línea recta. ¿Sale? Tomamos en cuenta esas dos paralelas. Después, ahora para encontrar este ángulo, o para justificar por qué este ángulo vale 90 grados, tomamos esta y esta línea que también son paralelas. Entonces, estos dos ángulos también son ángulos correspondientes. Vamos a darles nombre. Vamos a decir que estos ángulos son, por ejemplo, que este sea el ángulo sigma, y este ángulo de aquí abajo que sea el ángulo epsilon, por ejemplo. ¿Sale? Estos dos ángulos que se me están formando aquí, voy a poner por completo las líneas para que lo alcancen a apreciar un poquito mejor, las que estoy considerando. ¿Sale? Estoy considerando toda esta línea y su secante. ¿Sale? Entonces estos dos ángulos, este ángulo de aquí, el ángulo sigma, y el ángulo epsilon, son ángulos correspondientes. Como son ángulos correspondientes, entonces miden lo mismo. ¿Sale? Entonces vamos a poner eso en un texto. Vamos a escribir por aquí arriba: los ángulos sigma y epsilon son ángulos correspondientes. Por lo tanto, miden lo mismo, tienen el mismo valor. ¿Sale? Entonces aquí de la figura, de por sí nosotros ya sabíamos que este ángulo es de 90 grados. No lo dice explícitamente, pero cuando nosotros vemos esa notación con una especie de caja, sabemos que ese ángulo mide 90 grados. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner que el ángulo sigma, únicamente por la notación, es 90 grados. Y como el ángulo sigma y el ángulo epsilon son ángulos correspondientes, entonces el ángulo epsilon también debe de medir 90 grados. Bueno, ahora sí, el ángulo que nos está pidiendo el ejercicio es el ángulo que se nos está formando aquí. El que estoy marcando aquí en color amarillo sería ese ángulo el que nos está pidiendo el ejercicio. Este vendría siendo el ángulo Y. ¿Sale? Entonces yo ya tengo aquí un ángulo epsilon que mide 90 grados y tengo un ángulo alfa que mide 35 grados. La suma de estos dos ángulos nos debe de dar el ángulo Y, que es el ángulo que me están pidiendo aquí. ¿Sale? Entonces realmente el ángulo Y, ¿sale? Ya encontramos el valor del ángulo y el ángulo Y va a ser igual a 90 grados más 35 grados. 90 grados más 35 grados para en total tener que Y
va a tener una medida de 125 grados. Bueno, así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Aquí lo importante es que ustedes aprendan a argumentar por qué valen, por ejemplo, por qué alfa vale 35 grados, por qué sigma o epsilon vale 90 grados y así sucesivamente, ¿sale? Bueno, entonces esto sería todo en este video y nos estaríamos viendo en uno próximo. Espero les sea útil.